Ok, hoy vamos a continuar la serie que comenzamos la semana pasada. Hoy vamos a seguir hablando acerca de esto, evaluemos nuestro avance. La letra quedó un poco grande, entonces quedó corta ahí la palabra evaluemos. Yo tenía un profesor que cuando uno escribía no en hojas de raya, sino en hojas blancas, había un compañero que él escribía, aquí empezaba muy bien, pero cuando ya iba al final de la hoja, él iba cayendo la escritura. Y así iba, ¿vale? Entonces cuando él entregaba los trabajos o los ensayos o los informes que nos pedían ahí en caliente en el aula, él se ponía a leer. Bueno, aquí está el de fulano. Entonces decía, evaluemos las cosas, porque él leía conforme a la caída de la oración, entonces se dejaba ir hasta abajo, le daba la entonación y la inclinación respectiva a la lectura. Por eso recordé eso, evaluemos hacia abajo. Bueno, hoy vamos a continuar acerca de esto, hablar un poco acerca de evaluar nuestra vida. Sencillamente estamos a final de año, todos evalúan su vida, toda institución evalúa el rendimiento, entregamos cuentas, rendimos cuentas por lo que se logró, entregamos informes por lo que se hizo, entregamos algún tipo de información a alguien por todo lo que logramos. Inclusive si tenemos nuestro propio negocio, nosotros llegamos y decimos, bueno, estuvo bien o estuvo mal, nos calificamos ahí a veces nosotros mismos cómo estuvo las cosas, o vemos que agregamos algo al local, qué sé yo, siempre buscamos la evaluación. Ahora, cuando estamos en el Señor, también nosotros tenemos que medir y evaluar nuestro avance espiritual, nuestro avance cristiano. Esto es vital que nosotros lo hagamos. La semana pasada, claro, aquí en los caminos del Señor no vamos a tener, por decir algo, un ítem donde diga, bueno, este año llevé a los pies de Cristo 5 personas, el año que viene tengo que llevar 6. ¿Por qué? Porque tengo que superar este año. Y, óigame, no está mal hacerlo. No está mal hacerlo de esa manera. Pero por una sola persona que tú puedas llevar al cielo, se hace fiesta en el cielo, ¿verdad? Por una sola persona. O sea, no sería tan relevante ese ítem partiendo desde ese punto de vista, porque entonces vamos a ver entonces la multitud, la cantidad, y que no está mal tampoco, pero que no es el sentido del asunto. Ahora, cuando yo mido mi vida espiritual, yo tengo que medirla en lo que yo pude haber avanzado en mi crecimiento y en mi desarrollo espiritual, considerando algunas cosas. La semana pasada estuvimos hablando cómo nosotros enfrentamos las tentaciones, porque tal vez la tentación que tuvimos durante todo el año nos desvió un poco de la meta que queríamos alcanzar, y eso nos retrasó. No logramos los objetivos, no logramos esa meta, y eso entonces nos da como una sensación de frustración porque pude haber logrado más. ¿Qué hicimos la semana pasada? Aprendimos cómo enfrentar la tentación. Aprendimos primeramente qué es la tentación, y decíamos que es una invitación a ir en contra de la voluntad de Dios. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Que es la tentación. Aparte de otras cositas que estuvimos conversando, pero básicamente lo que te entregué en la mano es la manera como tú vas a enfrentar las tentaciones para este 2025, que ocurrió este 2024, tú puedas enfrentarlo en el 2025, y que esa tentación no te desenfoque de lo que tú quieres establecer como una meta en tu vida cristiana o en tu vida espiritual. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de las pruebas. Las pruebas. Estudiamos la tentación, ahora vamos con las pruebas. Yo pienso que las pruebas es otro ítem importante que nosotros debemos evaluar como cristianos. ¿Cómo enfrenté las pruebas este año 2024? ¿O cómo las estoy enfrentando? Algunos hemos recibido noticias que no esperábamos que íbamos a recibir en este año. La vida nos ha cambiado un poco este año. Entonces eso tal vez pudiera decir, bueno, estoy terminando en una condición negativa de mi vida cristiana. No, todo lo contrario. Si tú enfrentaste bien
con buena actitud, con buena disposición, esa prueba o esa noticia o esa dificultad, quiere decir que lo estás haciendo bien. O sea, no es un factor que te vaya a retrasar, todo lo contrario, está agregando un valor a tu vida y eso es importante. Que cada prueba añada algo vital para ti y para tu vida cristiana y para tu desarrollo. Así que, bueno, vamos a entender un poco qué es una prueba. Vamos a pasar aquí y vamos a ver qué es una prueba. Vamos a leerla, no se lo quiero decir hasta que usted lo tenga allí y usted lo pueda también leer conmigo. ¿Qué es una prueba? Tienen que decir, ¿acaso? ¿Qué es una prueba? Una prueba es otra invitación, pero es una invitación a correr hacia Dios. Eso es una prueba. Y quiero darte un concepto que tal vez no es nada teológico, que no es nada espectacular, pero la prueba es eso, es una invitación a correr hacia Dios. Así como la tentación es una invitación a ir en contra de la voluntad de Dios, la prueba es una invitación a correr hacia Dios. Es decir, mi dirección o la dirección que yo voy a tomar a la hora de enfrentar una prueba es a la presencia del Señor. Es a la palabra misma donde yo voy a correr, hacia donde me voy a direccionar. Todo lo que tenga que ver con Dios, ahí es donde yo tengo que apuntar mis ojos y mi corazón. El grupo de crecimiento para asistir en la semana, la iglesia para venir el domingo, mi devocional, mi lectura diaria de la palabra, mi oración. Esa es la dirección que debes tomar. Pero cuando estamos en dificultad o estamos en prueba, la dirección que tomamos, ¿cuál es? No voy a la iglesia porque me siento mal, no oro porque no siento orar, ¿verdad que me siento muy mal? No voy a leer la Biblia porque no, ¿y para qué? Si no entiendo, o tal vez no se adapta a mí, o Dios no me entiende, o Dios no me comprende, qué sé yo. Y tomamos la dirección equivocada. Ahora, queda de cada uno de nosotros evaluar qué dirección tomamos cuando nos encontramos en una prueba. ¿Qué dirección tomó usted cuando se enfrentó a una prueba en este año 2024? ¿O están ahora en este mismo momento atravesando una prueba? ¿Qué dirección está tomando usted? ¿Hacia dónde está dirigiendo su corazón? ¿Hacia dónde está dirigiendo su atención? ¿Hacia dónde? Mire bien eso, mire bien, mire bien. Oiga, ¿hacia dónde está dirigida mi visión? ¿Hasta dónde está direccionado mi corazón? Y abrace esa verdad. Es una verdad evaluar. Es una verdad evaluar. Evaluar mi crecimiento, evaluar mi vida. Es necesario, es vital. Entonces la prueba es eso, una invitación a correr. Y óigame, no es a mirar, no, es a correr. Es decir, es algo que requiere una acción, energía, disposición, intencionalidad. Aunque no tengas ganas, debes correr. Debes salir corriendo a Dios cuando te encuentres en una prueba. No quedarte en el lugar llorando o lamentándote o quejándote o considerándote como el mártir de este tiempo. El mártir del 2024, el único que le pasan estas cosas. No hay otra persona sobre la faz de la tierra que esté viviendo lo que yo esté viviendo. Y nadie me va a entender porque nadie lo está viviendo. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Qué ganas con eso? No ganas nada. En vez de estar invirtiendo esa energía mental en ese asunto, corre hacia Dios. Ve hacia Dios. Que cuando llegues allá a la presencia de Dios, Él te va a dar descanso. Por eso dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Me dice, vengan a mí. Es decir, acérquense a mí. No me dice cómo, pero yo le agrego esto. Corramos hacia Dios. Porque la prueba medita que tú y yo corramos hacia Dios. Y no seamos negligentes o pasivos en esto. Porque mientras más nos acerquemos a Dios, entenderemos lo que está pasando, generará calma y esperaremos confiadamente que nuestro Dios salga a nuestro favor. ¿Ok? Porque no manejamos el tiempo de cuánto tardará la prueba. Pero lo que yo puedo controlar es eso. Me puedo ir corriendo hacia Dios
Él me dará descanso a mi alma, Él me dará reposo a mi alma, estaré tranquilo y podré enfrentar mi dificultad o mi prueba con mayor efectividad. Es mejor enfrentar una prueba en paz, con calma, con sabiduría, que enfrentarla con desesperación, preocupación, angustia y vociferando quién sabe cuántas palabras que más bien lo que te van es envenenar el alma. Eso pasa cuando estamos en estas pruebas. Ahora, hay dos palabras que a mí me gustaría que las evaluáramos y las vamos a ver aquí. Dos palabras que incluyen lo que es la parte de la prueba. Hay dos palabras que están incluidas en esto. Y de verdad que a mí me parece que una es esta, el proceso. Hoy en día se habla mucho del proceso. No, yo estoy viviendo mi proceso. No, todos estamos viviendo el proceso. Tú estás viviendo un proceso, yo estoy viviendo un proceso. Yo no sé si usted se lo ha mencionado o usted lo ha dicho, ¿verdad? Todos vivimos nuestro proceso. Ahora, ¿qué es el proceso? ¿Qué es la palabra proceso? Según el latín, proceso es esto: ir adelante, avanzar, progresar, desarrollarnos. Eso significa proceso. Cuando usted de ahora en adelante diga estoy viviendo mi proceso, es porque usted le está diciendo estoy saliendo adelante, estoy yendo hacia adelante, me estoy progresando, estoy desarrollando mi carácter, estoy desarrollando mi fe. Pero yo estoy notando que mucha gente dice, bueno, estoy en mi proceso, ahí, usted sabe, ay, con aquel lamento y con aquella queja y con aquella actitud tan pasiva. Si yo voy a la Biblia, yo me consigo, no me voy a conseguir tal vez el concepto proceso, la palabra proceso, pero sí me voy a encontrar algunas circunstancias donde la Biblia me dice que vaya hacia adelante, que avance, que tengo que crecer, anhelar el alimento sólido. Eso se llama progreso y eso se llama proceso. Eso es el proceso que la Biblia, y que hoy en día alguien lo descubrió y lo sacó. Entonces ahora todo el mundo está hablando de proceso. Ya no se habla de prueba, ahora hablamos de proceso. Pero el proceso es parte de la prueba, es parte de mi actitud ante la prueba. Es decir, que yo debo tener una claridad en cuanto a esto. Si yo estoy en una prueba, la intención de esa prueba es ayudarme a crecer. Entonces yo tengo que enfocarme en desarrollar algo en mi vida: fe, paciencia, carácter, firmeza, desarrollar mi vida de oración, desarrollar mi devocional, desarrollar algo. No quedarte con los brazos cruzados, esperando o escuchando palabras bonitas. Señores, el Evangelio, si bien es cierto, tiene palabras hermosas, porque hay palabras muy hermosas en la Escritura, pero hoy en día se oyen frases que buscan en eso: cautivar el oído, endulzar el oído, y hasta allí. Óigame, esto no se trata de endulzar oído, esto se trata de una transformación del corazón y poder enfrentar las cosas conforme a lo que la Biblia a mí me dice. Ojo, no estoy en contra del libro de autoayuda, no estoy en contra de nada de eso, me parece que son buenos, pero por encima de la palabra nada. La palabra de Dios me da a mí la herramienta para yo poder enfrentar el asunto. Pero cuando me encuentre en una prueba, entienda, estás en un proceso, y ese proceso no es otra cosa que desarrollarte, crecer, progresar, ir avanzando. El proceso no es sinónimo de detente o algo aquí o quédate pasivo, no. Cuando usted diga de ahora en adelante estoy en mi proceso, es porque usted está creciendo en la fe y se está desarrollando en la fe y está aprovechando este estímulo externo para que su fe salga. Eso es lo que usted está aprovechando, un estímulo externo que está produciendo la misma adversidad para usted entonces enfocarse hacia adelante y salir hacia adelante. La otra palabra que está incluida dentro de la prueba es evaluar. Evaluar no es otra cosa que esto: implica determinar el valor o el conocimiento que alguien posee. Evaluar, tener la capacidad, la determinación de
un poco mirar lo que hay en mí y la manera, cómo yo estoy reaccionando por lo que sé y lo que conozco. Si te das cuenta que en medio de la prueba tienes pocas herramientas conceptuales, bíblicas, en tu corazón, entonces es ahí donde tú necesitas ir aquí. Porque te estás dando cuenta que el contenido bíblico de tu corazón es poco y necesitas más. La prueba te va a permitir a ti evaluar el contenido de las Sagradas Escrituras, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, el conocimiento del Espíritu Santo que hay en tu corazón. Porque cuando tú estás en prueba, tú tienes que sacar de tu corazón lo que has sembrado durante todo este tiempo que vienes a la iglesia, y la palabra que tú oyes, la palabra que tú lees en tu casa, la palabra que tú oyes tal vez a través de un canto o a través de cualquier otro consejo, cualquier otra enseñanza. Y cuando tú estás en prueba y comienzas a sacar todo ese arsenal de conocimiento, entonces tú mismo te estás dando cuenta y te estás evaluando cuán fuerte estoy, cuánta firmeza tengo, cuánto valor puedo tener y cuánto yo puedo valorar esta prueba que me viene. Porque las pruebas, benditas las pruebas, porque van a sacar, como yo le digo a las personas, van a sacar la mejor versión de ti. La prueba debe sacar la mejor versión de ti. La prueba revela tu corazón. La prueba va a revelar lo que hay dentro de ti, lo que has trabajado durante todo el tiempo previo a esa prueba. Porque las pruebas no van a llegar, no te van a mandar un aviso. Osvaldo, dentro de 3 días viene una prueba. Osvaldo, el mes que viene vas a tener una prueba, prepárate. No. Nadie me va a mandar un mensaje por WhatsApp, ni me va a mandar una notificación en ninguna parte. Yo tengo que prepararme todos los días, prepararme a diario, para que cuando llegue la prueba, entonces yo pueda enfrentarla. Y lo primero que Dios va a someter, o lo primero que la prueba va a someter, ¿verdad?, es mi fe. Va a tratar de someterla, va a tratar de aplastarla, va a tratar de aniquilarla. Y es ahí donde tenemos que estar vigilando. Ahora, ¿cómo alimento yo mi fe? La Biblia lo dice. Mi fe, ¿cómo crece mi fe? ¿Cómo aumenta mi fe? ¿Oyendo qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios ayuda a que mi fe crezca, que mi fe se fortalezca, que mi fe pueda aumentar. Tengo que exponerme, a veces de manera intencional, a escuchar a alguien hablar, para que mi fe pueda ser regada y pueda crecer y dar el fruto. Así que esperamos en el Señor que nuestra fe sea auténtica y que nuestra fe no sea una fe emocional o una fe confesional. Porque una fe emocional es que si yo estoy bien, mi fe está bien, y si estoy mal, mi fe está mal. Y la fe confesional es aquella que todo lo cree, todo lo declara, todo lo dice. Entonces es una fe confesional solamente. Pero cuando es expuesta a esa prueba, entonces es allí donde tú vas a ver qué necesario es que tu fe haya sido regada con oír la palabra de Dios. Es vital que se haga. Entonces vamos a ir a la Biblia, y vamos a leer en las Sagradas Escrituras. Bueno, no es 9, ahí es 4, primera de Pedro 4. Vamos a leer aquí en la Escritura. Primera de Pedro, perdón, versículo 4. Y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Y leo para ustedes: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dice, voy a leer el 14 también: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre cada uno de ustedes. Vamos a examinar un poco esta carta para que
podamos entrar en el contexto del asunto. Y vamos a primeramente referirnos a esta carta que nos refleja una época de sufrimiento. La carta o la primera carta de Pedro nos refleja una época de mucho sufrimiento, un momento de muchas pruebas. ¿Producto de qué? No era de persecuciones políticas, no era persecuciones militares, nada. No. Aquí lo que había era una sociedad muy hostil, una sociedad demasiado hostil y pagana, que iba en contra entonces de los creyentes. Ciertamente Pedro está escribiendo a judíos que están en todo lugar, y como estaban en todo lugar, los atacaban, y esas sociedades hostiles iban contra ellos. Tal vez atacaban su fe, tal vez atacaban su manera de comportarse, su manera de hablar, inclusive, ¿por qué no?, hasta su manera de vestir, y los atacaban. El pueblo judío para ese momento sufría mucho, y no solamente en Jerusalén, sino en todas las regiones donde ellos habían sido dispersos. Ellos sufrían, estaban a prueba en medio de ese momento. Y es aquí donde la Escritura nos da un recordatorio, cuando leemos Pedro, un recordatorio de la esperanza en medio del sufrimiento. En medio del sufrir siempre va a haber esperanza. Siempre va a haber una esperanza, siempre va a haber, como uno dice por ahí, una lucecita en medio de todo. Eso era lo que estaba viviendo esta gente. Esta gente estaba sufriendo, y sufriendo mucho, porque aquí hoy en día nosotros vemos inclusive sociedades muy hostiles para nosotros los venezolanos en otros países, y los gritan, los insultan, les dicen algunas palabras hirientes, no les dan empleo o los subcontratan, en fin, o les dicen que le van a pagar y al final no les cancelan el trabajo. Eso es hostigamiento, eso es hostilidad social. Pero esta gente vivió una hostilidad tal vez al doble o al triple, no sé cuál sería la proporción de lo que pudiésemos estar viviendo nosotros fuera del país. Entonces era un tiempo de mucha prueba, era un tiempo de muchas adversidades. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo primero que Pedro dice es que no se sorprendan. No se sorprendan para nada. Hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando. No se extrañen. ¿Por qué yo no me debo extrañar cuando estoy en una prueba? A veces uno no se deja de sorprender cuando uno está pasando algo. Está sucediendo algo, está pasando esto. Pero la Biblia me dice que no me sorprenda, es decir, que no diga frases o me haga preguntas como esta que no van a tener respuesta. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Si he sido buena gente, no le he hecho daño a nadie, no bebo, no le pegué a mi mamá, no hice ningún tipo de maldad a nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué tal vez caer en el sufrimiento? Bueno, el único que está padeciendo esto soy yo, no hay nadie que esté padeciendo algo similar a como yo lo estoy viviendo. Caer en ese tipo de errores, es decir, la prueba me ha sorprendido. Y la Biblia a mí me enseña que no te sorprenda la prueba. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no me debo sorprender? Primero y principal, las pruebas no son accidentales. Están diseñadas, están preparadas, es una experiencia cristiana que pudiese ser el cumplimiento de Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas te ayudan a bien, conforme fueron llamados con un propósito. Una prueba puede ser el cumplimiento de Romanos 8:28, una experiencia que tienen que atravesar porque somos seguidores de Cristo. Y Cristo sufrió, ¿verdad? Y nosotros igualmente vamos y tenemos que atravesar las mismas experiencias de Cristo, o semejantes a las experiencias de Cristo, por los sufrimientos de Cristo. A veces leemos eso y le pasamos por encima, como que si fuese pues una alcantarilla más cuando si vamos en un vehículo, bla, bla, y listo. Pero esto de los sufrimientos de Cristo, aquí es donde se ve realidad, que cuando estás en una prueba estás siendo tal vez partícipe de los sufrimientos de Cristo, porque Cristo padeció esas pruebas. Ahora, si bien es cierto, hoy en día tenemos, gracias al Señor, una tecnología que sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando,
Y ha sido la respuesta para muchos de nuestros problemas físicos, ¿no? El avance de la ciencia ha sido tal que, óigame, hoy en día para un gran número de quebrantos físicos, de enfermedades, hay salida, hay solución, y eso lo agradecemos de parte del Señor. Eso es algo maravilloso. Sin embargo, una persona que pueda estar sumida en una prueba de este tipo, ¿verdad? Puede ver a otra persona viviendo otra situación de prueba, pero es porque tal vez no tiene empleo. Y vemos a otra persona que es estudiante y está en una situación de prueba porque está en pleno proceso de exámenes finales, y si no los aprueba, pues no se gradúa. Entonces son tres pruebas distintas, tres ámbitos diferentes. Y usted pudiera decir, o yo le pudiera preguntar, ¿cuál cree usted que es la prueba más difícil que hay de las tres? Algunos se identificarán con el de salud. Óigame, no, el de salud es determinante, porque sin salud no se puede hacer las otras dos cosas, no se puede trabajar ni se puede estudiar. Pero de repente el que está buscando empleo y no tiene empleo dice, bueno, es que si yo no trabajo, no como, me voy a enfermar y me voy a morir, y tengo una familia, y tengo unos muchachos que darles comida y todo lo demás. Pero el estudiante no se va a quedar atrás, y el estudiante va a decir, bueno, pero es que si no estudio o no me preparo bien y pierdo la evaluación o salgo quebrado en la evaluación, entonces no me gradúo, no consigo empleo, y cómo me sostengo, y me voy a morir igualmente entonces porque no voy a comer. Cada quien va a tener una excusa, cada quien va a tener un argumento, cada quien va a tener su postura y su opinión. Ahora, las tres son valederas. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros llegamos y tratamos de igualar el sufrimiento, tratamos de poner el sufrimiento al igual, cada quien en su situación, cada quien en su punto. Ahora, las comparaciones, siempre lo hemos dicho, no son buenas. No son buenas las comparaciones. Yo aquí diría que cada quien está enfrentando su prueba, ¿verdad? Pero eso no lo hace más héroe que el otro, ni aquel lo minimiza, porque mi prueba es más difícil. Todas las pruebas para el Señor van a ser iguales. Ahora, nosotros llegamos y buscamos la manera tal vez de igualar, pero a nivel de un sufrimiento. Todos estamos sufriendo, pero lo que está generando eso es lo más difícil en el asunto. Ahora, las pruebas no son opcionales, son necesarias para graduarnos, son necesarias para llegar y tomar la corona de vida. Entonces, la Biblia al final habla de que son coronas de gloria, es decir, esa corona de gloria es tu título que vamos a recibir. Esa es mi graduación, coronas de gloria. Quiere decir que necesito las pruebas para poder llegar a ese punto de mi vida. Por eso es que este hombre habla y Pedro dice aquí que primero no nos extrañemos, ¿verdad?, del fuego de prueba que estamos soportando, como que si fuera algo insólito, algo inédito, algo que nada más lo estoy viviendo yo. No, hay mucha gente que lo está viviendo y tal vez pudiera estar más comprometido que tú en lo que está viviendo. Primero. Segundo, dice que al contrario nos alegremos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Volvemos al punto de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando un poco acerca de eso, de cómo sentirnos gozosos en medio de la tentación. Aquí nos dice casi lo mismo, que nos sintamos alegres cuando estemos en una prueba. ¿Cómo me siento yo alegre en medio de una prueba? No lo lograré entender si no entiendo la divinidad o la soberanía de Dios. Cuando yo entiendo que Dios es soberano, cuando yo internalizo que Dios es bueno, que Dios es grande y maravilloso, yo puedo darle cabida a esa alegría en medio de la adversidad, porque mi alegría no depende de lo que estoy viviendo, sino de la soberanía de Dios, y que Dios no me va a dejar desamparado en medio de ningún tipo de adversidad. Y es ahí donde vamos a conectar con Santiago. Lo estudiábamos la semana pasada, Santiago.
Santiago nos dice, y lo tenemos por ahí, Santiago 1, del 2 al 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercanos de diversas pruebas. Se viene hablando aquí de las pruebas, y en la semana pasada estudiamos las tentaciones, los versículos que están un poco más abajo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Creo que sigue diciendo. Llega hasta ahí. Ok. Bueno, ¿qué nos hace entender Santiago aquí? Ese tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo. Santiago busca igualmente que la tentación, que entendamos este principio, que entendamos que hay una gracia, que hay una soberanía, que hay un amor de Dios sobre mí, que me arropa, y que cuando yo entiendo eso, creo eso, mi prueba, mi situación de prueba, entonces me puedo sentir alegre. Es más, nos podemos llegar a sentir importantes, porque Dios me está permitiendo padecer al igual que Cristo, o sufrir al igual que Cristo. ¿Qué pasa cuando no estamos en el Señor? ¿Qué pasa cuando no soy cristiano, cuando no he entendido esto y tengo una prueba similar sin Cristo? Yo sé que muchos de los que están aquí han tenido pruebas antes de estar aquí en la iglesia, antes de tener una relación con Dios. Y hoy están viviendo una prueba estando en el Señor. La diferencia es que en el Señor yo puedo buscar un refugio, y tengo un refugio seguro, y una palabra, una promesa que me dice que voy a salir de ella. Mientras que cuando no tengo a Cristo en mi vida, cuando no tengo al Señor en mi corazón, hay perturbación, preocupación, tengo que pelear con mis propias fuerzas, tengo que buscar salida por donde sea. Si tengo que hipotecar mi alma, la hipoteco. Si tengo que hacer, digamos, cosas indebidas, pues las haré por salir de esa prueba y solventar el asunto. Pero aquí hemos desarrollado algo que se llama fe, convicción, hemos desarrollado esperanza, hemos creído en promesas que Dios nos da, estamos conscientes de que Dios tiene un plan para nosotros, de que hay un propósito claro y definido, estamos seguros de que Dios nos dirige, de que Dios controla todas las cosas. Y si eso a ti no te da tranquilidad, pues entonces, ¿qué te puede dar tranquilidad en medio del sufrimiento que estamos teniendo? No hay nada más hermoso que refugiarse en los brazos del Señor cuando estamos en un momento difícil de la vida y donde le damos lugar a Él para que actúe, no siendo nosotros pasivos. No, yo voy a hacer lo que me corresponde, correr hacia Dios en medio de mi prueba, fortalecer mi vida de oración, fortalecer mi lectura bíblica, venir a la iglesia, venir al grupo de crecimiento, hacer todo lo que sea necesario para estar fortalecido y superar mi prueba. Eso es lo que yo debo hacer en medio de esto. Ahora, Santiago nos va a enseñar en este pasaje qué responder o cómo respondemos a las pruebas. ¿Cómo responder a las pruebas? Primera respuesta que yo debo tener en la prueba es responder con gozo. Responder con gozo, responder con alegría. Es como tu músculo de fe se desarrolla y aprendemos a ser pacientes. Mi músculo de fe se desarrolla y yo debo responder con alegría, porque en la medida que estoy en prueba, mi fe debe crecer y eso me debe generar gozo o alegría, porque estoy creciendo en el Señor. Mi fe está siendo estimulada por algo y mi relación con Dios debe hacerse más firme y más fuerte. Quiere decir entonces que yo debo responder con alegría, responder con gozo en medio de la prueba, responder con gozo. Eso no quiere decir que no me voy a preocupar, eso no me va a decir que no voy a llorar, voy a estar preocupado, voy a estar angustiado. Pero en lo más profundo de mi corazón hay gozo.
porque mi fe está siendo expuesta y está siendo pulida, y voy a crecer y me voy a desarrollar más en mi vida espiritual. Eso hay que darle valor. Eso hay que darle valor. A veces no le damos valor a nuestra vida de fe, a nuestro crecimiento en nuestra vida de fe, no le damos valor. Lo que le damos más valor es dejar de sufrir. No, yo quiero que se acabe todo esto y dejar de sufrir y salir y quedarme tranquilo. Mentira, no te vas a quedar tranquilo, porque luego vendrá otra cosa. Y tal vez tú digas, ah, sí, pero la que viene es más suave. Dices tú que es más suave. Dices tú que es más suave. Pero es ahí donde yo necesito desarrollar ese gozo en mi corazón. En la medida que tu fe se desarrolla, aprendemos a ser pacientes. Santiago nos dice que también hay que responder pidiendo sabiduría. Así debo yo responderle a la prueba. Ah, llegó la prueba. Bueno, yo le respondo con gozo, es decir, con esa satisfacción interna de que Dios está allí. Pero también debo pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor ese entendimiento para poder llegar a fin de término. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ese es el verso 5, ¿verdad? Responde con sabiduría, responde pidiendo sabiduría. Cuando tú estás en prueba, lógicamente tienes que pedirle al Señor sabiduría y entendimiento. Hay personas que le dicen, Señor, dame fuerzas para yo poder soportar esto. Señor, dame fortaleza para yo poder soportar esta situación que estoy viviendo. Señor, dame fortaleza para tal cosa. Y se nos olvida pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría para esto. Una prueba no solo va a exponer nuestra debilidad, sino también mi necedad. También expone mi necedad, aparte de mi debilidad, mi necedad. Y yo estuve buscando un poco acerca de esa necedad. Algunos decían, no, pues, sin sabiduría. Pero me conseguí algo que me gustó mucho y dice que es una persona desincronizada con la sabiduría de Dios. Una persona necia es alguien que pueda estar en otro canal en cuanto a lo que es la sabiduría de Dios. Quiere resolver las cosas como Él quiere. Cuando una persona quiere resolver las cosas como Él quiere o fantasea cómo debe ser la solución de su situación, es una persona que está desincronizada de la sabiduría de Dios. Entonces es necia. Entonces es ahí donde dejamos ver que una prueba no solamente va a exponer mi debilidad, sino que va a exponer mi necedad. Se va a dejar ver cuán desincronizada puede estar o puedo estar de la sabiduría de Dios. Y es ahí donde yo necesito la sabiduría. Es aquel que le da la espalda a Dios en medio de su prueba. Aquel que dice, no necesito a Dios, haciendo lo que él cree y lo que se debe hacer. Cuando esa persona hace lo que cree, cuando esa persona hace lo que piensa, se va de espaldas al Señor, de espaldas a Dios. Y yo le digo algo, tal vez no le van a salir las cosas muy bien y quedará en un círculo vicioso, dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Y dirá, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo esta situación? Hasta que dejes de dar vueltas, hasta que te sincronices con la sabiduría de Dios, hasta que hagas lo que Dios quiere que tú hagas y dejes de hacer lo que tú estás haciendo por tu fuerza o por lo que tú crees que se debe hacer. A veces somos sabios en nuestro propio entendimiento y es ahí donde perdemos mucho tiempo. Así que respondemos con gozo, respondemos pidiendo sabiduría, pero también respondemos atesorando lo que es eterno. Y seguimos aquí leyendo. Yo sé que les dejé hasta el versículo 4 allí, pero el versículo 6 y el versículo 7 de Santiago, donde estamos en el capítulo 1, dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor.
Es allí donde Santiago habla de que debemos responder atesorando lo que es eterno, atesorando lo que es duradero. Frente a cada prueba habrá una decisión que tomar. Siempre va a haber una decisión que tú vas a tomar. Y tiene que ver contigo, tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con tu disposición, tiene que ver con acciones concretas. No, yo voy a buscar más de Dios. No, yo voy a profundizarme más con el Señor. No, yo voy a proponerme tal cosa. Y es ahí cuando tú eres determinado para lograr alcanzar pues ese objetivo y esa meta. Las pruebas no se tratan de algo adverso y algo que va a venir contra ti, te va a cachetear o te va a pisar. Óigame, las pruebas son instrumentos, por así decirlo, que Dios ha permitido para que nosotros podamos primeramente correr hacia Él, tomar las herramientas que Él nos da para seguir avanzando, entendiendo que somos cristianos, debemos padecer los sufrimientos de Cristo y debemos experimentar padecimientos como Cristo lo padeció. La vida cristiana tampoco quiero que entiendas esto, que es un sufrir y un lamento todo el tiempo. No, porque entonces estaría predicando parte del Evangelio. Pero tampoco el Evangelio es victorias, victorias, alegrías y aleluya y gloria a Dios. Donde nada pasa, donde todo es chévere, donde todo es bien. El Evangelio es un equilibrio. En momentos que vamos a tener en alto y en momentos que vamos a tener en bajo. En momentos donde vamos a reír y momentos donde vamos a llorar. En momentos donde vamos a tener unas convicciones muy claras y firmes, pero en un momento donde podemos llegar a dudar. En momentos donde vamos a tener mucha esperanza y en momentos donde nuestra esperanza va a estar en tierra. Ese es el Evangelio. El Evangelio de Jesús fue un Evangelio que se nos enseñó en un equilibrio. No se nos dijo que todo sería bien, ni tampoco se nos dijo que todo sería mal. Se nos dijo que confiáramos. Se nos dijo que nos acercáramos a Dios con seguridad. Se nos dijo y se nos enseña que tuviésemos fe y desarrolláramos fe. Se nos dijo que amáramos al prójimo. Se nos pide que amemos a Dios sobre todas las cosas. Se nos pide que corramos al Señor cuando estemos trabajados y cargados. Es decir, que tendremos momentos donde nos sintamos muy fuertes, pero tendremos momentos donde sintamos mucha debilidad. O sea, se nos dijo cuál iba a ser el panorama de la vida. Se nos dijo cómo iba a ser todo esto. Se nos enseñó todo. Se nos dijo cómo iba a ser todo. Ahora, si inclinamos la balanza a un solo lado, nos estaremos engañando. Porque si yo inclino la balanza a todo un sufrimiento, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. O inclino aquí, todo es alegría, todo bien, todo bien, todo bien, en victoria, en victoria, en victoria, y la casa cayéndose, porque no puedo confesar algo que sea negativo, entonces estoy cayendo en los dos ámbitos en engaño. Me estoy engañando a mí mismo. Porque el Evangelio no es todo el tiempo sufrir, pero tampoco todo el tiempo todo va a estar bien. Tendremos esos momentos y esos escenarios, pero es allí donde Santiago nos invita a abrazar y a atesorar lo que es eterno, lo que me va a dar firmeza, lo que no se me va a mover, lo que no se va a deteriorar, lo que no se va a derrumbar, lo que no se va a caer. Como aquel hombre que construyó la casa sobre la roca, que no se caía por nada. Ese hombre nos dice ahí el Señor que abraza lo que es eterno, lo que es duradero. Y el otro lo construyó en la arena. Y vino el viento, la lluvia, y se acabó con la casita. Pero qué bueno y maravilloso e importante es abrazar lo eterno y atesorar lo eterno. Y que lo eterno me permita llegar a un final feliz, Así que atesorar lo eterno puede llegar a ser el momento de mayor éxito de tu vida. Aunque tú no veas tus bolsillos llenos de dinero, aunque tú no veas grandes propiedades,
pero puedes llegar a ser una persona exitosa abrazando lo eterno, porque vas a tener lo más importante, y si buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Porque hay prioridades en el reino de los cielos, hay prioridades. Y mi prioridad debe ser el reino del Señor y su justicia. Y lo demás, Dios se encargará de añadirlo. Dios te va a dar y te va a prosperar y te va a ayudar en medio de todo lo que tú necesites. Pero yo no te puedo vender a ti una falsa prosperidad. Si crees en el Señor, si tú das tanto, vas a recibir tanto. No. Y hay mucha gente que se frustra en su fe por eso. Y uno que, a mí sí me resultó, dice uno, y otro dice, a mí no. Pero es que no se trata de esto, se trata es de cómo la Escritura lo establece y lo enseña. Y lo último que Santiago nos enseña, que cómo responder a la prueba, es responder con humildad. Yo pienso, y no porque esté de último es lo menos importante, yo creo que tiene un valor tan igual. Lo que pasa es que hay que enumerarlos para tener un orden, ¿no? Pero todos son importantes. Leo para ustedes el verso 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Fíjate tú, Santiago introduce aquí lo que es la humildad bíblica. Él introduce el concepto de la humildad bíblica. Y digo humildad bíblica porque tenemos una humildad que se nos ha enseñado durante mucho tiempo. La sociedad enseña que aquella persona que se viste modestamente, que no tiene ropa tal vez de marca, una ropa linda, entonces, es de humilde condición. El que vive en una casita que ya se está cayendo, entonces es de humilde condición. La humildad es aquí adentro del corazón, y esa humildad bíblica es esa actitud del corazón que reconoce la necesidad de ayuda de parte del Señor, y esa necesidad o esa misma humildad me lleva a servir a otros a pesar de que no tengo todo lo que yo quisiera tener para ayudar. Pero la misma humildad me lleva a servir a otras personas. Es allí donde él introduce este concepto, refiriéndose también a las pruebas. Yo debo tener una condición humilde para enfrentar una prueba. ¿Por qué una condición humilde? Una condición humilde es aquella que va a reconocer que necesita de Dios. Y cuando estoy en una prueba, lógicamente voy a necesitar de Dios. Y yo necesito acercarme a Dios para ser oído, para ser atendido, pero con humildad de corazón. Es decir, sin orgullo, acercarme a Dios por lo que Él es y lo que Él representa, pero no tener orgullo en mi corazón. Bueno, que se resuelva esto de esta manera, eso es orgullo. Bueno, Señor, si tú no haces esto, yo voy a hacer tal cosa. Eso es orgullo. Orgullo nos puede llevar a nosotros a perder la bendición de Dios, a perder la bendición del Señor. Por eso, mis amados hermanos, Santiago introduce el concepto de la humildad para responder ante la prueba. No podemos enfrentar una prueba ni por encima de nuestros propios criterios y conceptos, pero tampoco por allá, por abajo de la humildad. Señor, yo sé que estás permitiendo esto, porque soy la porquería de este mundo, porque soy la basura que nadie quiso tener en su casa, porque soy peor, Señor, que el lugar donde llevan la basura, porque no sirvo para nada. No, tampoco es así. Soy lo peor de esta sociedad, Señor. No, eso es una falsa humildad. Eso no es humildad. Humildad es tener un concepto claro de quién tú eres. Quién tú eres. Pero tampoco llegar al punto de que soy un hijo, una hija de Dios. El hijo de Dios no puede padecer esto, que yo rechazo esto, yo lo revoco, yo lo tiro no sé para dónde, pero sigue sufriendo. Que lo maquilla y que lo esconde es otra cosa.
De que cuando ves a los demás, gloria a Dios, un buen perfume, un buen maquillaje, un buen traje, oye, tremendo, en victoria, en victoria. Pero cuando cierra la puerta de su casa, cuando cierra la puerta principal de casa, donde nadie lo ve, o donde nadie nos ve, es ahí donde empieza el pensamiento a darnos vueltas y vueltas. Y cómo mira salir yo de esto, Señor, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo hago allá? Y empiezan las cosas, y empieza el sufrimiento. No nos vamos a escapar, no nos vamos a escapar de eso. Eso va a llegar. Pero qué bonito es cuando somos humildes y reconozco que necesito ayuda, que necesito de Dios, o tal vez necesite de alguno de ustedes para enfrentar mi prueba. Y no tenga que ver con dinero, no tenga que ver con tu oración, o tenga que ver con tu compañía. Que me sienta solo, me sienta débil, y qué bueno que yo pueda llamar a alguien y decirle, oye, me siento mal, puedo conversar contigo hoy, puedo hablar contigo, no sé, dime cuándo, hoy, mañana, no sé cuándo pueda, pero podemos conversar. Bueno, ok, vamos a conversar mañana en la tardecita, pero estoy tan agobiado y me siento tan agobiado que o percibo yo que la persona está agobiada, y entonces, bueno, mira, yo voy a orar por ti, o vamos a orar, ahí, quédate ahí conectado al teléfono, voy a hacer una oración por ti, vamos a orar juntos, y ese resto del día, tú sigues orando por esa persona y sigues intercediendo por esa persona. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. La compañía que tú no puedes dar en ese momento, Dios la puede dar. Y cuando lo encuentres o cuando se encuentren al día siguiente, entonces es allí donde puedes invertir y puedes servir a esa persona y le sirves al Señor ayudando a esa persona, tal vez a oírlo nada más. Mire, yo me he sentado aquí en la iglesia y las personas hablan, y yo, y al final, cuando terminamos, ya mire, gracias, de verdad me siento tan bien, y esto, bueno, vamos a orar, y yo oro por él. Mire, muchas gracias, de verdad, me sirvió tanto hablar con usted, y fue tan maravilloso lo que usted me dijo, y yo no dije nada. Mire, tan chévere, aquí me voy tan bien, mire, aquí le dejo toda esa carga, aquí no, tranquilo, que aquí lo recogemos y botamos todo eso a la basura, y todo, y se va tan chévere, y uno dice, lo que la gente necesita es ser oído, y ya. Y drenó y sacó. Ahora, si yo noto que vuelve a los 3, 4 días o a la semana y me vuelve a contar lo mismo, me vuelve a decir lo mismo, ahí sí me voy. Ahí sí le voy a decir, mi hermano querido, mi hermana querida, vamos a hacer algún tipo de evaluación juntos, ¿te parece? Ahora, vamos a evaluar esto. Me dijiste esto y esto. Pienso que no va a ser así, pienso que debes hacer esto y esto. Ay, bueno, sí, me voy tan bien, tan feliz, tan maravilloso, qué bueno hablar con usted, Se va. A la tercera semana vuelve. Y le pregunto, y vuelve otra vez con mi mujer, pero hiciste lo que te dije, así. Bueno, mire, yo no hice esto así, yo lo hice de esta manera y tal. No generó resultados. Entonces, porque si me dice que está igual, no hay resultados. Bueno, volvemos a recapitular. Vamos, mire, debes hacer esto. Gracias, hermano, maravilloso, chévere, lindo, se va. Y regresa a la 4ª semana. Mire, hice lo que usted me dijo, hice esto, pero no pude. Bueno, vamos a examinar eso que no pudiste. Vamos a ver qué pasó aquí. Eso nos llevó entonces a cuando tenía como poquitos años de vida. Y bueno, lo examinamos, lo evaluamos, lo miramos, lo besamos, lo abrazamos, pero lo dejamos por allá. Y listo, y seguimos. Llega un momento que durante un mes, o tal vez mes y medio, comparto con esa persona. Y al mes y medio esa persona ya la vemos mejor, más fuerte. Pero para poder estar yo sentado ahí, la Biblia a mí me dice que me considere a mí mismo. Es decir, que antes de sentarme allí, yo debo tal vez amasar la posibilidad de que en algún momento puede estar en la misma situación de esa persona. Y lo que la Biblia me está diciendo, no lo juzgues, ayúdalo y acompáñalo. Ten paciencia.
y ayúdame, y punto. Y bueno, lo ayudo y lo oigo y lo rogaré, dice lo mismo, y lo ayudo. Y esas personas así son las personas por las cuales más oro en la semana. ¿Por qué? Porque les cuesta enfrentar muchas cosas. Entonces, bien, Santiago nos introduce este concepto de la humildad. Porque para ayudar a otros y servir a otros, yo debo tener también esa humildad para poder darle una buena atención a esa persona y poderle acompañar en su momento duro, en su momento de dificultad. Hay unos que no, hay unos que son muy orgullosos y te dicen a ti qué es lo que ellos deben hacer. Ah, bueno, chévere, hazlo. Cuando son así muy tercos, yo los dejo quietos. Bueno, dale, tranquilo, hazlo como tú creas y pienses que se debe hacer, y si es así, chévere. Al final, pues, vienen por ahí y hablan y dicen que, bueno, ya reconsiderando su mala práctica, pues, en cuanto a esto y al mal abordaje de la situación. Así que, mis amados hermanos, cierro nuevamente con este versículo. Considérense muy dichosos cuando se enfrenten con diversas pruebas. Considérese usted dichoso, feliz, cuando se encuentre en una prueba. Yo sé que son conceptos totalmente contrarios a la lógica, porque eso es contrario a la lógica. Y Dios nos diga, pero sé feliz, estás en esa prueba, sea feliz, disfruta la vida, sé feliz, en medio de la prueba. Es ahí, sé feliz. En otras palabras, solamente entenderás ese concepto cuando su amor, su gracia y su honra te arropen. Solo así lo vas a entender. Si no permite que Él te arrope con eso, no vas a poder entender. No lo vas a poder entender. Ese concepto de alegría en medio de adversidad y alegría en medio de tentación. Así que si tus pruebas han sido mal enfrentadas durante este 2024, lo pudiste evaluar en esta mañana, tienes las herramientas para responder en el 2025 con las pruebas. ¿Cómo las vas a responder? Con alegría, pidiendo sabiduría, atesorando lo eterno y respondiendo con humildad. Así que prueba del 2025, aquí tienes el equipamiento para las pruebas del 2025. ¿Ok? Aquí tienes todo lo que vas a necesitar para enfrentar tus pruebas. Cuando lleguen las pruebas del 2025, acuérdate de esto. Acuérdate de esto. Acuérdate de Santiago. Acuérdate de lo que dice Santiago acerca de las pruebas y de las tentaciones. De esa manera te quitarás muchos dolores de cabeza. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana.